envíen este link a todas las personas de la comunidad que más puedan en este momento. Vamos a compartir esta información. Ahí tenemos un invitado súper especial que la verdad que me da mucho honor presentarte el día de hoy. Tenemos a Mauricio Garavito con nosotros y creo que toda la comunidad tenemos un profundo agradecimiento contigo por toda la gestión, por todo lo que vienes haciendo, por la comunidad, por la compañía, por un trabajo tan profesional. Yo en lo personal te admiro muchísimo y bueno, vamos a empezar hoy. Yo quiero hacerte algunas preguntas porque pues en Medellín nos diste una dosis de información bien interesante y me encantaría que hoy la pudiéramos ampliar para la comunidad porque la comunidad está súper inquieta queriendo saber qué sigue, qué va a pasar, qué, qué es lo que Mauricio está gestionando y de hecho, sabes, hay una persona que te admira mucho y esta persona creó un nuevo término. Me pareció muy gracioso, pero creo que lo puso con un contexto muy lindo y es que todos deberíamos tener garavitosis por Dilche. Garavitosis por Dilchaker. Miguel Pérez Caínza fue la persona que se lo inventó, que yo creo que debe estar por aquí conectado viendo. Y efectivamente, todos debemos contagiarnos de garavitosis. Inicialmente no lo podía pronunciar bien, ahora ya lo puedo. Pero bueno, mi Mauricio. Entonces, un abrazo grandote de parte de toda la comunidad en agradecimiento, ¿verdad?, por este trabajo tan increíble que estás haciendo, que nos ha llenado de mucha felicidad, de mucha creencia, de mucha confianza. Y vamos a empezar entonces con algunas preguntitas referente a precisamente esto que estás desarrollando. Y lo primero es que nos cuentes un poco sobre ese trabajo que vienes realizando, cómo ha sido este proceso de crear estas alianzas. Hola, Johan, muy buenas noches a todos. Qué bueno estar aquí, gracias por la invitación. He venido haciendo varios Zooms a lo largo de esta semana con diferentes países y diferentes grupos de trabajo para dar a conocer esto. Entonces, pues bueno, bien interesante. Hoy hay algo importante para mostrarles, cierto que es un video que vamos a lanzar a partir de hoy con relación a una de las marcas. Pero bueno, para ir contestando tu pregunta y no extendernos mucho, pues este es un trabajo que la compañía me encargó y que se creó esta posición gracias, respondiendo a una sugerencia que yo le hice a la compañía, y es que el año pasado, ustedes recordarán el tema de Deal Shaker. Fue muy interesante el tema de Deal Shaker y pues ahí cumplimos unas metas porque la compañía Domino's nos puso unas metas que las cumplimos, sobrepasamos esa meta y bueno, eso hace que en esta segunda etapa vayamos a estar con Deal Checker más adelante a nivel no solamente Colombia sino a nivel de Latinoamérica. Pero pues básicamente el trabajo que la compañía me ha encargado es el de desarrollar alianzas estratégicas con el fin de poder traer marcas internacionales, marcas reconocidas no solamente en determinado país, sino en regiones y continentes, y es así como a partir del mes de enero pues yo empecé a trabajar en este tema buscando marcas reconocidas a nivel de la región, a nivel internacional, casi que a nivel mundial. Hay muchas marcas con las que ya hemos hablado. Y les quiero contar que no ha sido un trabajo fácil, no ha sido un trabajo fácil. Obviamente he encontrado apoyo en muchísimas personas, pero aquí quiero hacer un paréntesis y una anotación, y es que, pues desafortunadamente, hay parte de la comunidad que no le gusta que estas cosas pasen, que es un poco paradójico, pero bueno, y yo me refiero puntualmente a un tema que pasó hace 2 días con un artículo que apareció que ya están investigando en Bulgaria quién fue el autor de este artículo, en donde tergiversan totalmente las noticias. Espero que haya sido sin ninguna mala intención, pero tergiversan la noticia de manera que
ponen a hablar al presidente del grupo Éxito y hablar en unos términos que no corresponden a la realidad y que sí nos pueden llegar a tener unos inconvenientes, inclusive legales, y poner en riesgo el proyecto o los diferentes proyectos. La gente que trabaja en estos grupos económicos, pues están todos conectados entre ellos y es muy peligroso este tema. Y pues bueno, si bien el trabajo lo estoy haciendo con la mejor de las voluntades y ayudar a la comunidad a que tengamos una usabilidad que nos conviene a todos, pues en cualquier momento corremos el riesgo de que esto se pueda ir al piso gracias a ese tipo de comentarios. Entonces aquí vale la pena insistir lo que la compañía siempre ha dicho, y es que la única comunicación a la que hay que creerle es a los canales oficiales. Y este mensaje se regó, pues con una vez que lo comparte una persona, lo compartieron muchísimos y lo vi escrito en alemán, en inglés, en árabe, en ruso, y eso hace mucho daño. Creo que pudimos frenar un poco el tema, pero se vuelve un tema muy, muy desgastante. Entonces, pues es un tema duro de trabajar. Me gusta mucho, yo he sido de la parte comercial corporativa toda mi vida y por eso hemos logrado este tipo de cosas y hemos logrado unas alianzas importantes, se tienen habladas otras, son negociaciones comerciales con las marcas, que lleva mucho tiempo, que no ha sido fácil, y yo vuelvo aquí y menciono que tenemos unas personas que nos asesoran en el tema del retail, son expertas en retail, son personas muy reconocidas en el medio internacional, expresidentes de grupos económicos de retail, presidentes actuales de compañías a las que les hemos podido contar un poquitico del proyecto, como intentar interesarlos. Todos han oído de las criptos, pero ninguno se ha metido de lleno en las criptos. Entonces, el paso que estamos dando es un paso intermedio para hacer que las grandes cadenas lleguen a nosotros aceptando directamente las criptos. Entonces, pues ese es el arranque de todo esto y de dónde viene el trabajo y lo que estamos haciendo, Joha, pero me parece importante hacer esa aclaración. Sí, y de hecho yo también quiero contarles que es muy importante que empecemos a hacer una duplicación sana, una duplicación de información que sea para el beneficio de la comunidad, porque siempre ha pasado eso, ¿no? Que toda la información en el camino va cambiando, porque una persona la envió de una forma diferente y redactó y redactó. Entonces, algo importante que creo que debemos trabajar es siempre las noticias oficiales, siempre, siempre las noticias oficiales, y por eso toda la información que compartamos, que sea directamente lo que veamos posteado justamente en estas noticias que todas las semanas pues la compañía postea. Entonces, para tenerlo ahí como en cuenta, que me parece súper importante esa parte. Listo. Bueno, entonces eso que dices, me parece que sí es muy importante eh, decirle a la comunidad también que pues todos hacemos parte de buen ecosistema y como sentido de pertenencia debemos proteger lo que estamos construyendo. Entonces creo que sí es muy importante precisamente eso, que siempre nos concentremos en proteger nuestro proyecto. Listo, yo sé que nos emocionamos a veces y por eso estamos reenviando y reenviando mensajes que vemos por ahí, pero sí seamos muy responsables con la información y que sean solo mensajes que bajen líderes activos o las noticias oficiales. Listo, entonces, bueno, de nuevo agradecerte porque sí, efectivamente siento que no es un trabajo tan simple de desarrollar. Llevas un proceso bien interesante en todo este tema. Ahora, déjanos saber qué marcas son las que vamos a tener próximamente. ¿Cuáles son las marcas que se van a lanzar? Bueno, lo que hemos trabajado nos ha dado como resultado el que hemos podido, vamos a tener el acceso a poder comprar productos de básicamente 4 grupos económicos o de 4 grandes compañías a nivel Colombia, y una de ellas está en Perú y en Panamá.
Entonces, pues, la primera que es bien importante y es muy reconocida en el sector colombiano es el Grupo Éxito, que tiene cinco marcas básicamente de supermercados que están diseñados para diferentes sectores. Y esta compañía eh, está dándonos la oportunidad de que a través de sus códigos podamos hacer mercado, pues si se puede poner ese término. La segunda, bueno, para aclarar un poquitico el grupo Éxito, estamos hablando de Almacenes Éxito, estamos hablando de Carulla, que es un supermercado de muchísima tradición, está por arriba de los 100 años en Colombia. Super Inter, que está básicamente localizado en Valle del Cauca y algunos puntos del eje cafetero. Super Mayorista y el otro es Surtimax. Son las 5 marcas del Grupo Éxito a las que con un solo cupón que se adquiera vamos a poder comprar en cualquiera de esos almacenes, en cualquiera de las 700 tiendas que tienen a nivel nacional de todas esas marcas. La segunda es Helados Popsi, que es una marca de muchos años en Colombia también, de helados gourmet. Y ellos tienen una marca que se llama Gelarti para Panamá y Gelarti para Perú. Y en total tienen 300 tiendas. Y aquí sí el cupón hay que comprarlo por cada uno de los países. Entonces hay unos cupones para Colombia bajo la marca de helados Popsi, unos cupones para Gelarti Panamá y otros cupones para Gelarti Perú. Entonces vamos a salir solamente inicialmente, pero con una diferencia de tiempo muy corta, inicialmente en Colombia y con diferencia muy corta de días con Panamá y Perú. La tercera marca es Mercacentro, que hace presencia en Tolima, básicamente en Ibagué y en El Espinal, con 18 tiendas en total, donde también a través de los códigos vamos a poder comprar y hacer mercado. Obviamente pagando en todas estas una parte en One. Y la última, que es muy interesante y que generó muchísima emoción en la gente en el evento de Medellín, es tiendas de uno, que son unas tiendas de bajo costo que la gran mayoría, si no todas las personas de Colombia que están aquí en este live conocen y que la gran mayoría ha hecho compras ahí. Es un grupo que tiene 2.000 tiendas en Colombia y que con el código que se tenga, que se compre a través de DealShaker, se va a poder hacer mercado o hacer el pago de los productos en cualquiera de las 2.000 tiendas que se tiene a nivel nacional. Esas son básicamente los 4 grupos de marcas con las que estamos arrancando en un plan piloto. Sí, es importante en un plan piloto. De ahí que pues no vamos a tener grandes cantidades de cupones, entonces pues hay que estar alerta, se van a crear campañas de expectativa como la que sale hoy con una de las marcas, que es la primera que va a salir, es la más fácil de sacar, pero todos tienen pues su complejidad. Aquí creo que Joha va a pasar el video. Joha. Ok, aquí está. One Ecosystem. Tal y como anunciamos en el evento internacional desde el inicio, creo que está cortadito. One Ecosystem. Tal y como anunciamos en el evento internacional en Medellín, hay varias marcas que se están vinculando a nuestra plataforma DealShaker. Una de ellas es Popsi y Gelarti con sus tiendas en Colombia, Perú y Panamá. Y próximamente, muy pronto en este mes de mayo, van a poder adquirir los diferentes cupones y a través de los códigos que van a recibir van a poder redimirlos en las diferentes tiendas. Tenemos más de 300 tiendas a nivel nacional en los 3 países. Solamente esperen los cupones y a disfrutar el helado gourmet, el mejor helado. Hola, estaba diciendo que faltó una partecita del video, no sé por qué está cortadito, pero bueno, ahora lo vamos a subir para que todas las personas lo vean directamente en las redes sociales, lo vamos a compartir por todos los grupos para que ustedes también nos ayuden a rotarlo y toda la comunidad se entere de lo que sigue, ¿ven? Entonces ya con esto yo creo que terminamos y nos vemos la próxima semana en otro live con Mauricio Garavito.
y vamos todos entonces a contagiarnos de la garavitosis. Me cuesta ratos decirlo, garavitosis. Muchas gracias por la invitación y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Listo, bendiciones a todos. Chao, chao. Chao, chao.